Hola a todos ustedes. ¿Me oyen bien? Sí. Sí, ¿cómo puedo saber si me están oyendo bien? Ok. El día de hoy vamos a trabajar. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Qué gusto que están atendiendo esta jabura, esta plática. Espero que les sea de mucho provecho para entender varias de las cosas que vienen sucediendo en la historia del hombre y que tienen que ver con Yom Kippur y tienen que ver con el Tzadik. He trabajado sobre este tema muchísimos años y me gustaría compartirlo con todos ustedes y pues qué bueno que están aquí. Déjenme que dé las 9 porque todavía falta 1 minuto, 2 minutos para las 9. Es que se está metiendo la gente, todavía están las 9 en punto. No, da 5 minutos o 4 minutos. ¿Quieres que esté adentro o no? Sí, mi reina. Ok, ahorita vengo. No te quiero distraer. Y un vasito de agua para... Gracias. Únicamente vamos a ver en este fenómeno de Yom Kippur y su relación con el Tzadik, vamos a ver nada más una de las partes de la ecuación, una sola de las partes de la ecuación, estamos aislando para ver ese fenómeno. Pero en la realidad el tema es mucho más amplio y tiene mucho que ver con otros elementos como es Moishe. Tiene que ver con elementos de David Amelech, tiene que ver con otros elementos del Malhut, pero en específico vamos a querer ver la relación de Yosef y el Tzadik con Yom Kippur y a qué nos referimos, el ascenso, cuál es la caída y cuál es el tikkun del Tzadik y qué tiene todo eso que ver con Yom Kippur. Seguramente todo esto les es desconocido, porque también yo cuando empecé con el tema, empecé a encontrar todo tipo de relaciones, todo tipo de conexiones, y no le entendía qué tenía que ver una cosa con la otra. Entonces, se empieza siempre en la Torá, o digamos es la forma, digamos, inteligente de estudiar la Torá, digamos, científicamente, es que una persona se da cuenta de un fenómeno en las palabras de la Torá, de los Jajamim, de la Gemara, de las Mishnayot, de los Midrashim. Se da cuenta que hay una conexión entre tema A y tema B. Después avanza más adelante y ve otra vez, de forma muy sorprendente, que otra vez se vuelve a encontrar que hay una conexión entre el tema A y el tema B. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo mientras termina la gente de meterse. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que cada vez que yo veo la palabra gato, un gato en la Torá, aparece un peine. Entonces encuentro un pasuk donde habla de un gato y habla de un peine. Después encuentro una Mishnah y la Mishnah habla de una persona que se estaba peinando y pasó por ahí un gato. Después encuentra otro pasuk que tiene que ver con los felinos y el siguiente pasuk habla de los peines. Entonces empieza uno a darse cuenta que aquí estamos viendo un patrón. No es una coincidencia. En la Torah no hay coincidencias. Entonces dice, bueno, algo está pasando aquí. Algún fenómeno estoy entendiendo que está pasando aquí,
voy a tratar de entender cuál es ese fenómeno. Bueno, lo mismo me sucedió a mí con el tema de Yom Kippur y el tema del Tzadik. Y empecé a encontrar toda una serie de elementos. Y de por sí yo venía trabajando, desde hace como unos 20 años, venía yo trabajando el tema del Tzadik, hasta un poco más de 20 años. Escribimos un libro hace como 20 años que hablaba sobre los Atzmot Yosef, los huesos de Yosef, y ya estábamos atendiendo esa parte de la ecuación. Y después empezamos a encontrar que tenía mucho que ver con lo que sucede en Yom Kippur, y eso es exactamente lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Bueno, ya son 9:05, podemos empezar. Está el tema así. Vamos a empezar con 4 preguntas. Ustedes pueden ver ahí la guía de estudio. Los primeros 4 puntos son 4 preguntas que quiero poner para ver si podemos entenderlas y podemos contestarlas con una sola contestación, con un solo entendimiento. Cuando nosotros en Parashat Aharei Mot, la Torah nos dice toda la bodá de Yom Kippur, todo lo que va a ser el servicio del Yom Kippur, estamos hablando Levítico 16, la Torah, el preámbulo de las instrucciones para Yom Kippur, el servicio de Yom Kippur, que es especial nada más de ese día, viene montado sobre un preámbulo que dice Vaidaber Hashem el Moshe, Aharei Mot Bnei Aarón. Después de que murieron los hijos de Aarón, entonces Hashem habló con Moshe respecto a lo que viene. Y lo que viene es toda la bodá de Yom Kippur. La pregunta es, ¿por qué va montado las instrucciones y lectura de Yom Kippur sobre la muerte de Nadav y Abiú? ¿Qué conexión tiene lo que sucedió? Ellos hicieron algo aparentemente indebido y murieron el día de la inauguración del Mishkan. Y ahora la Torá nos habla de todo el fenómeno de Yom Kippur como una consecuencia, o como dije yo, va montado sobre el tema de la muerte de Nadav y Abiú. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la conexión? ¿A qué se debe este fenómeno? Y obviamente no es una coincidencia. Después tenemos otro punto que quisiera yo entender. Nosotros sabemos que en la tarde de Yom Kippur se lee de la Torá una haftará, que es muy famosa, porque la gente dice que es una segulá, que es una ayuda para que uno le vaya bien económicamente durante el año. Es la haftará de Yoná. Ese es otro punto, porque tiene que ver porque es una segulá para dinero, pero hay gente que pagan cantidades muy grandes por tener el honor de que ellos los llamen a la lectura de la haftará, de esta haftará de Yoná. Ahora, nosotros sabemos que si le preguntamos a cualquier persona por qué se lee el libro de Jonás, de Yoná, en Yom Kippur, van a decir, es obvio, porque la gente estaban actuando mal. Dios le dijo al profeta que les vaya a advertir que si no se arreglan sus acciones, los va a destruir. Y con esta advertencia hicieron teshuvá, tuvieron arrepentimiento y se mejoraron como personas y entonces no fueron destruidos. Entonces dicen, es un ejemplo de la teshuvá del arrepentimiento y de la mejora de las acciones de estas personas que vivían en la ciudad de Nimbe. Sin embargo, hay varios problemas con este entendimiento del libro de Yoná como un ejemplo de la teshuvá, porque nosotros sabemos que la teshuvá que hicieron, lo sabemos de los comentaristas, que la teshuvá que hizo la gente de Nimbe fue de muy mala categoría, fue asustados, no duró mucho tiempo, después de unos años, no sé si fueron 3 o 5 años, volvieron otra vez a las andadas y al final la ciudad fue destruida. Entonces, que esta sea mi base, mi motivación, mi aprendizaje sobre la teshuvá de Yom Kippur, suena como algo difícil de creer. Y también como que, sin verlos de menos, pero ¿acaso faltan ejemplos judíos de gente que hizo teshuvá
tenemos que ir a aprender la teshuvá de lo que hicieron los señores de Nínive, que fueron amenazados. Esa es mi fuente para aprender la teshuvá. Suena muy difícil de creer. La tercera pregunta es la siguiente. Históricamente, lo que sucedió fue lo siguiente. El pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinai. Posteriormente, al día siguiente o esa misma tarde, sube Moshe. Al día siguiente sube Moshe y está 40 días en la montaña. Y por un error que ellos pensaron que Moshe había muerto, hubo un error de la cuenta de los días. Ellos piensan que Moshe ya murió. Y como piensan que Moshe ya murió, entran en pánico, porque Moshe era todo. Moshe era la conexión que tenían con Dios. Moshe era el líder. Moshe fue el que hizo los milagros en Egipto, partió el mar. O sea, era, digamos, el representante de Dios ante ellos. Es un pueblo que salió cientos de miles, si no millones de personas. Están a la mitad del desierto. Dependen de todo de Moshe y de repente no bajó Moshe a los 40 días, de acuerdo con la cuenta de ellos. Entonces entran en pánico y van con Aarón y le dicen, Moshe, nuestro líder, ya no está. ¿Y qué vamos a hacer? Por favor, haznos un becerro que nos guíe, que tome el lugar de Moshe y que él sea el que nos guíe, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos sin Moshe. Como fue una acción que Dios entendió o fue entendida como un proceso de idolatría, aunque realmente el Egel Azahaf, el becerro de oro, vino a sustituir a Moshe y no sustituir a Dios, igual, de cualquier manera, fue tomado como que como que hicieron idolatría. Entonces, pregunta número 1, ¿por qué fue idolatría si lo que estaban haciendo fue sustituir a Moshe? Y la segunda pregunta, entonces, ¿qué fue lo que motivó? O sea, ¿qué conexión? Baja Moshe y ve que están haciendo el becerro. Las tablas de la ley que tenía en sus manos las azota contra el piso, se rompen en pedacitos, muele lo deshace el becerro de oro y se los da a tomar a las personas que estaban adorándolo y dice Dios, voy a destruir al pueblo. Moshe le dice, por favor no lo hagas, te lo ruego, y sube al cielo otros 40 días a pedir que no destruyan al pueblo de Israel por esta imprudencia, por este pecado. Vuelve a bajar después de 40 días. Y después vuelve a subir otra vez 40 días, en el que ya se hicieron unas nuevas tablas de la ley, que Moshe por lo menos esculpió las tablas, no sé si Dios Hanele, cuando dice mal que ve raised hand, ¿qué significa eso? No importa, luego no te distraigas. Ok. Tiene una pregunta. Ok. Entonces, quedan las nuevas tablas, sube Moshe otra vez al monte Sinai por otros 40 días y cuando baja hay unas nuevas tablas de la ley que son las que nosotros tenemos, las que quedan para el pueblo de Israel. Las primeras tablas fueron destruidas y ya no quedó nada de ellas. Obviamente hay muchos puntos que preguntar. Si Moshe ya sabía que la cosa estaba mal, ¿para qué las bajó? Porque las rompió, etcétera, pero no es parte de la plática de hoy. Cuando él baja la tercera vez, Dios le dice, ya perdoné al pueblo, y ese día fue Yom Kippur. Y entonces Moshe les transmite que ya las plegarias de él y todo lo que él pidió por ellos han sido perdonados en ese día del perdón, el día de Yom Kippur. Seguramente también hicieron teshuvá, arrepentimiento, y así se instauró el día del perdón. En consecuencia de eso, la abodá, el servicio de Yom Kippur, no puede haber ahí nada de oro. La ropa del Cohen Gadol que tenía partes de oro, no la puede usar durante una gran parte del servicio, porque, no, como dice el Talmud,
no puede ser que el acusador se vuelva el ángel defensor. Entonces no puedes entrar a un lugar donde estás pidiendo perdón trayendo ¿cómo se llama? El arma del crimen. No puedes traer el arma del crimen al lugar donde estás pidiendo perdón. Es una falta de inteligencia y sería contraproducente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es exactamente esa conexión entre el becerro de oro y Yom Kippur? Sabemos que Yom Kippur es el perdón, pero queremos entender un poco más cómo el becerro de oro, ese pecado, esa falla, lleva a lo que arregla Yom Kippur. Y por último, tenemos que siempre cuando cae el Seder de Pesaj, pongan ustedes, cae en martes en la noche, también en martes en la noche cae el 17 de Tamuz, que es el día de un ayuno, que es el día que se conmemora que el pueblo de Israel hizo el becerro de oro y que Moshe destruyó las Lujot, cae en el mismo día de la semana, y también 3 semanas después cae o se celebra el día de Tisha B'Av, que es el día más triste del año judío y que tiene que ver con otra falla que se llamó la falla de los espías, por la cual tuvieron los judíos que estar otros 38 años y medio en el desierto vagando hasta que toda la generación muriera. Entonces aquí la pregunta que tenemos, ¿cuál es la conexión entre el Seder de Pesaj o lo que sucedió la noche de Pesaj con lo que sucedió el 17 de Tamuz y posteriormente con el 9 de Av? Ok. Veo que hay algunas preguntas, pero necesito avanzar para que quede claro. Si ahorita interrumpo a contestar preguntas, siento que no vamos a poder llegar a donde queremos. Disculpen, voy a seguir. Para poder entender todo este asunto, nos tenemos que remontar al principio de todo. El principio de todo es el Adam HaRishon, el primer hombre en el Gan Eden, en el jardín del Edén. Él ahí cometió un error muy grande y la consecuencia de ese error es la historia humana. Entonces, quiero un poquito adentrarme en el problema que pasó, que sucedió con Adán, que es lo que se llama primal sin, el pecado original. ¿Qué fue lo que exactamente hizo mal? O tratar de entender más o menos qué es lo que hizo mal y ver cómo este problema, las consecuencias que tuvo en la historia humana, y a ver si podemos encontrar también su conexión con Yom Kippur. Pasa lo siguiente. Dios le dice a Adán, no puedes comer del árbol que está en el centro del jardín, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal. No pasan 15 minutos y precisamente lo que hace Adam HaRishon es comer de la única cosa que no podía comer. Dios le dijo, te estoy dando todos los árboles del jardín, come de ellos, sé feliz tú y tu pareja, y eso es lo que tienes que hacer. Y va él, y en vez de comer de todos los árboles que Dios le dijo que sí comiera, exactamente comió del árbol que estaba en el centro del jardín, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Adán? Tenemos un midrash, un relato que cuando Adán era tan glorioso su presencia en el jardín, que inclusive los animales y los ángeles pensaron que era como un mini Dios. Y este hombre, este Adán, les dice, no, están equivocados, yo no soy un mini Dios, yo soy igual que ustedes, yo soy una criatura que fue creada por Dios. Ustedes y yo vamos todos a rendir pleitesía al que nos creó, a nuestro creador. A los 10 minutos, ¿qué hace Adam HaRishon?
Exactamente lo que Dios le dijo que no debería de hacer, es exactamente lo que hizo. ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros vamos a llamar a este fenómeno el fenómeno del Iberjochen. Iberjochen es una palabra en Yiddish que significa el que se quiere pasar de listo. Les voy a explicar. Había dos niveles, o hay dos niveles de decisión en el hombre. Hay el primer nivel, que es el que había en el jardín del Edén, que era la verdad o la mentira. Es un tema totalmente objetivo, y la persona, o Adam Rishon, tenía que escoger entre el Emet, la verdad, y el Sheker. Ese era su nivel de decisión en Gan Eden, en el jardín del Edén. Que por cierto, este es el nivel de decisión de los malajim, de los ángeles. No de la ciudad de Los Ángeles, sino de los ángeles que tienen alitas. Entonces, ese era su primer nivel de decisión. Comer del árbol que le dijeron que no comiera es sheker, es mentira. Era la decisión de escoger la mentira. Y no comer era la decisión de escoger la verdad, el emet. Explican los pensadores hasídicos que el problema fue diferente. Porque hay un segundo nivel de decisión. Y es un tipo de decisión entre el bien y el mal. Y ese nivel de decisión es totalmente subjetivo. Y la persona se confunde de escoger qué es el bien y el mal. O sea que aunque quisiera escoger el bien, muchas veces escoge el mal pensando que ese es el bien. Así trae el profeta Isaías, dice, va a llegar un momento en la historia que al bien le van a llamar mal y al mal le van a llamar bien, y todo lo van a confundir. Y eso es lo que sucede cuando el hombre come del Etz Hadat, del árbol del conocimiento. Se hace una conexión mucho más profunda. Dat siempre implica una conexión profunda con algo. Y aquí en este caso, el comer del Etz Hadat fue meter dentro de él ese nivel de confusión que venía implícito en el árbol. ¿Por qué él escogió hacer esa acción? Entonces dicen los filósofos hasídicos que él dijo, está muy fácil la decisión que Dios me dejó. Decidir entre comer de un árbol o no comer de un árbol es una cosa que fácilmente puedo yo hacer. Y si de esa forma lo que estoy haciendo es servir a Dios, pues sí es servir a Dios, pero es una forma limitada de servir a Dios. Yo voy a hacer algo mucho mejor. Voy a comer del árbol y ahora voy a tener una segunda decisión que hacer, que es mucho más difícil. Voy a ampliar mi libre albedrío, lo voy a ampliar el nivel de la decisión y voy a poder decidir entre el bien y el mal, adicionalmente de escoger la verdad o la mentira. Y ese fue el problema del Iberjochen. El Iberjochen es que se pasó de listo. Porque si Dios le dijo, quiero que tomes este nivel de decisión, eso es lo que tenía que haber hecho. Y no pasarse de listo y ir un paso más allá y decir, no, es que yo voy a ampliar la prueba que Dios me está poniendo, yo la voy a ampliar mucho más y voy a generar un mundo como el que tenemos ahorita, en el que todo es confusión. Tanto es confusión que cada quien piensa otra cosa, y para lo que para unas personas es un buen gobernante, para otros es un mal gobernante, y etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que llegar a elecciones porque no está claro si es mejor A o B. Tenemos que tomar todo tipo de decisiones todo el tiempo porque estamos en un mundo de confusión. Lo que llama el Zohar, la Kabbalah, el mundo de la confusión o el mundo de la mentira. Hemos entrado a ese mundo
¿Por qué? Porque Adán dijo, así voy a servir mucho más a Dios, voy a ampliar mi nivel de decisión. A este problema del Iberhojem lo vamos a llamar también el problema del Etzem. Etzem significa dos cosas, o significa varias cosas. Significa hueso, pero el Etzem también significa el ego. El problema del Iberhojem es un problema de ego, en el cual la persona genera una autoproyección y en su mente las cosas deben de ser de una manera, aunque Dios le haya dicho hay que hacerlas A, él en su mente piensa que él va a escoger mejor que Dios, que él va a tener una opinión más adecuada o un nivel de cómo reaccionar o hacer las cosas de una mejor manera. Ese problema del Iberhojem y esa autoproyección básicamente es idolatría. Cuando nosotros vemos las leyes de idolatría que trae Maimónides, él empieza a contar una historia de que cuando las generaciones empezaron a vivir, empezaron a bajar las generaciones, empezaron a ir a través de la historia, estas generaciones dijeron, Dios es tan grande que Él creó constelaciones, planetas, satélites, cuerpos celestes. Y pues la verdad, una forma increíble de servir a Dios es si nosotros también empezamos a tomarlos en cuenta esos cuerpos celestes, vamos a servir, a engrandecerlos, vamos a elogiarlos, y es la mejor manera de elogiar a Dios. Después pasaron varias generaciones y poco a poco se fue olvidando que existía un Dios y empezaron nada más a elogiar a los cuerpos celestes. Y después dice Maimónides, al final se olvidaron completamente de Dios y ya lo que hicieron fue hacer idolatría pura. ¿Qué vemos de aquí? Es claro como explica Maimónides, y esto lo trae él en un libro de leyes, no un libro de historia. Él en su libro de leyes nos trae cómo fue que el mundo, en vez de evolucionar, devolucionó o se fue para atrás haciendo idolatría. Y fue básicamente un proceso de autoproyección. El problema del Etzem, del ego, el problema del Iberhojem, el problema de Adán es un problema de ego. Lo vemos claramente porque cuando Dios vino y le dijo, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Adán le dice a Dios, en vez de decirle, ajalti, comí, sí comí, y bueno, dice baojal es en futuro, significa y comeré. Quiere decir, él dice, acepto que comí, pero de forma recalcitrante considero que lo que decidí está bien. Eso es lo que tenía yo que haber hecho. Hice correctamente en desobedecer, porque mi mente me dijo que eso era lo correcto. Eso es Abodá Zará. Eso es sheker, es idolatría y eso es sheker. Lo que hizo Adam Rishon básicamente es autoproyectarse y escoger una mentira. Era una idea propia de él que no tenía nada que ver con la verdad. Es el problema del ego. Su ego le dijo, no importa que Dios diga A, tú puedes entender las cosas mejor y tú puedes mejorar la receta. Dios te dio una receta, tú puedes mejorar la receta. Ahora, ese problema, el problema del Iberhojem, se sucede en la historia judía varias veces y voy a hacer un poco de recuento de cómo sucede y cómo cada vez echa a perder las cosas, nuevamente regresando al mismo problema. Entonces, para empezar, vamos a hablar, digamos, cuando reciben la Torá. Pasan de cuando Adán Rishon salió del Gan Eden, del jardín del Edén, pasan unos 2000 años, aproximadamente 2000 años, y está el pueblo, pasó toda una historia, estuvo Noé, estuvieron generaciones, 26 generaciones, y están ellos al pie de la montaña,
habiendo recién salido de Egipto, y Dios les dice, ¿van a recibir la Torá? Entonces ellos dicen, claro que la queremos recibir, y no nada más la queremos recibir, sino más que eso. Vamos a hacer lo que se llama Naseh Benishma. Es un punto extraordinario de que una persona o un pueblo sacrifican su libre albedrío para hacer lo que les dicen. ¿Por qué es eso? Porque, digamos, en la sección de Yitro, Dios les dice, cuando les ofrecen la Torá, ellos dicen, lo vamos a hacer, nace. Pero ¿qué sucede cuando una persona hace algo y no está convencido y nada más lo hace porque le ordenaron? Entonces esa persona eventualmente va a resentir que está haciendo no lo que él quiere. Y al final va a aventar la toalla y va a decir, es que yo no quiero hacer eso. Naseh Benishma es un punto donde eso no puede suceder, porque el Nishma, que viene después del Naseh, haremos y escucharemos, es primero hago lo que tengo que hacer y ya sé lo que tengo que hacer, porque si no, o sea, ya estudié la ley y entonces ya puedo hacer lo que tengo que hacer, lo que se me ordenó hacer. Pero el Nishma de después no significa voy a aprender las leyes para hacerlas, porque eso ya viene en el Naseh. El haremos ya implica que ya estudié las leyes. Entonces, ¿qué significa el Nishma? El Nishma, que significa escucharemos, significa que la persona está diciendo, voy a asegurarme de que eso que estoy haciendo lo quiera yo hacer. Voy a entenderlo, me voy a dedicar a entenderlo, y entonces voy a hacer lo que dice la Mishnah en Ética de los Padres, en Pirkei Avot, dice, Hacer retzonja kirtzono, haz que tu voluntad sea la voluntad de Dios. Alinea tu voluntad a la voluntad de Dios. Y eso lo que implica es que la persona justamente quiere hacer lo que Dios le dijo que haga. Eso es lo que la persona quiere hacer. Entonces no hay lugar para resentimiento. Pero también en ese momento la persona de alguna manera está sacrificando, está lo que se dice en inglés surrendering, está, no sé cuál es la palabra surrender, como que se da por vencido y se rinde su libre albedrío a decir, yo nada más quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Nosotros sabemos que cuando Adam Rishon fue creado, Dios le dijo, no vayas a comer de ese fruto porque el día que comas de ahí vas a perder la inmortalidad. Eso quiere decir que el hombre fue programado para vivir para siempre. Adam Rishon fue programado para vivir para siempre. En el momento, nuestros sabios nos dicen que en el momento en que el pueblo de Israel dijeron Naseh Benishma, en ese momento recuperaron lo eterno. Ya, dice, se quitó las enfermedades, se quitó el olvido, se quitó la entropía, se quitó todo lo que es negativo de la vida física, lo que tenemos que lidiar con la muerte y el olvido y las enfermedades y el desgaste. Entonces, en el momento en que ellos dijeron Naseh Benishma, de alguna manera entran ellos otra vez al problema o a la situación de Adam Rishon en el jardín, pero habiéndolo solucionado. Es como si en ese momento ellos dijeron, no voy a comer del árbol del conocimiento, voy a comer de los otros árboles. Entonces entraron ellos en una situación de querer hacer exactamente lo que Dios les dijo, que fue el problema de Adam Rishon. Y en ese momento ellos adquirieron la inmortalidad. ¿Qué sucede? Sucede que pasan 40 días y por el motivo que vamos a tratar de dilucidar, construyen el becerro de oro. Y todo se echa a perder. Otra vez todo se echa a perder y regresan al principio, no al principio de Adán en el jardín, sino al principio de cuando Adán fue echado del jardín. Empiezan otra vez desde cero, estando en la puerta del jardín y fueron arrojados.
fueron lanzados del jardín y todo se echó a perder. Dicen nuestros sabios que el problema del becerro de oro fue un tema muy sencillo. Si ellos pensaban que Moshe no iba a bajar, que Moshe había muerto, que estaban desamparados, lo que ellos deberían haber hecho en ese momento, es decir, Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Tú eres el que me tienes que decir qué es el siguiente paso, cómo vamos a llegar a la tierra prometida, cómo vamos a hacer las cosas. Si el Señor Moisés ya no está, bueno, mándanos a alguien más en lugar de Moisés. Pero eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos decidieron que ya que no pueden tener a Moisés, van a tener un becerro que va a ser como una subestación, un Dios en pequeño, al cual Dios le va a dar las instrucciones, y ese becerro me va a decir a mí, me va a guiar qué es lo que tengo que hacer. Ese problema de ellos haber escogido cómo Dios los va a conectar, cómo Dios los va a contactar, cómo Dios va a guiarlos, es el mismo problema de el hombre en Gan Eden. Es una decisión arbitraria de autoproyección en la cual ellos dicen la relación con Dios va a ser de esta manera. No se esperaron a que Dios dijera la relación va a ser de esta manera. Ellos dijeron, no, nosotros vamos a imponer, como ya no está Moshe, ahora vamos a poner otra forma de conectarnos con Dios. Entonces el problema fue un problema otra vez de ego, fue un problema de Etzem y fue el problema que dijimos del Iberjochen, del que se quiere pasar de listo. Y fue muy mal tomado por Dios, al nivel que fue tomado como si fuera esa idolatría, como un adulterio. Por eso Moshe tuvo que romper las lujot, porque parecía como que estaban todavía en la jupá, en la boda, y en ese momento en la boda empiezan a hacer adulterio. No quedaba de otra más que romper las lujot, las tablas. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Porque encontramos la misma palabra cuando pasó lo de Adama Rishon y lo que sucede acá, y son las únicas dos veces que aparece esa palabra en la Torá. Cuando sucedió lo de Adán, lo que dice ahí el pasuk, el versículo, es Veloid Boshashu, que estaban Adán y su esposa desnudos, Veloid Boshashu. Hay muchas explicaciones que significa Veloid Boshashu. Puede ser que no se avergonzaron, tiene que ver con otros elementos. Pero la palabra que dice ahí es cuando pecaron, dice Veloid Boshashu. Y no se avergonzaron, digamos. Cuando no ven ellos que Moshe no baja, usa exactamente la misma palabra. Dice, Vayaraam, y vio el pueblo que Moshe no llega. Hay un elemento aquí del tiempo, pero no voy a entrar en él. El tema del tiempo, el tema del tiempo en el pecado original de Adán y el problema del tiempo en lo que pasó en el Egel Azav. Pero no vamos a entrar en este asunto del tiempo. Pero lo que sí quiere decir es, lo que había pasado originalmente vuelve otra vez a suceder en el pecado del becerro de oro. Ahora, nosotros sabemos, el becerro es una vaca chiquita y Yosef Atzadik es equiparado en las brajot, en las bendiciones de Jacobo, como un toro. Entonces, de alguna manera, el becerro es un Yosef chiquito. Y ahorita vamos a entrar en el tema de Yosef en un poquito. Quiero hablar de unos casos más y vamos a entrar en el tema de Yosef, que es el tzadik, y el problema de Yosef en el becerro de oro. De hecho, los sabios nos cuentan que cuando Moshe, el último día del pueblo judío en Egipto,
Moshe se la pasó todo ese día buscando los huesos de Yosef, los Atzmot Yosef, que tiene que ver con el Etzem de Yosef. De hecho, el mar se abrió, de acuerdo a los Jajamim, por los huesos de Yosef. Y todas las naciones que acompañaban a los judíos en la salida de Egipto, que se llaman el Erev Rav, había 5 naciones que se fueron junto con los judíos, salieron de Egipto y los acompañaron en el viaje en el desierto, y después entraron a ser parte del pueblo judío, esas 5 naciones. Ellos iban atrás de los huesos de Yosef. Ellos sentían que era un tipo de judaísmo que ellos les convencía, el judaísmo de Yosef. Entonces ellos iban atrás de los huesos de Yosef. El mar se partió cuando vio los huesos de Yosef. Y todo el tema aquí es lo de Yosef. Ahora, ¿cómo fue que recuperó Moshe los huesos de Yosef? Nos cuentan los Midrashim que una mujer sabía, estaba ya muy viejita, pero se acordaba dónde habían enterrado a Yosef. ¿Dónde lo habían puesto? En un sarcófago dentro del Nilo. Y estaba sumergido dentro del Nilo. Y entonces pusieron una plaquita que decía, sube toro, y el sarcófago se elevó. Así dicen los Midrashim. Lo que sea la explicación, de alguna manera, esa plaquita tuvo que ver con el, digamos, resurgimiento de los huesos, el esqueleto de Yosef, que lo sacaron de Egipto. Bueno, esa misma plaquita fue con la que se hizo el becerro de oro. ¿Por qué? Porque Aarón le dijo a todo el pueblo, tráiganme su oro. Él estaba tratando de ganar tiempo hasta que llegara Moshe. Él sabía que Moshe tenía que regresar, pero lo querían linchar. A su sobrino Hur se puso contra ellos, les dijo, vamos a esperar. Y toda la rabo, ¿cómo se llama? Toda la muchedumbre lo mataron a Hur. Entonces Aarón no quería que le pasara lo mismo. Entonces trató de hacer algunas estrategias dilatorias para que se esperaran a que llegara Moshe. Entonces les dijo, bueno, tráiganme su oro cada uno de ustedes, lo que sacaron de oro de Egipto. Entonces él pensó que iban a tardar. No tardaron, y entonces lo empezó a derretir. Llegó una persona que se llamaba Mija y puso ahí la plaquita con la cual habían recuperado los huesos de Yosef, que decía Alishur, emerge toro, y salió el becerro de oro. Entonces sí hay una conexión entre Yosef y el becerro de oro, porque fue la misma plaquita que levantó a uno, nos trajo al otro. Voy a dejar esto un poquito pendiente para que regresemos a Yosef después de otros ejemplos de Lieberhofen. Después de que ya Dios perdona al pueblo de Israel del becerro de oro el día de Yom Kippur, se establece el día de Yom Kippur, le dice Dios a Moshe la instrucción de que construyan un tabernáculo, un mishkan, en el desierto. Lo construyen y el día de la inauguración, que es el primer día de Nisan, vienen Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, y ellos traen un fuego que nadie les pidió. Ellos, de motu propio, sabíamos que el fuego bajó, dice ahí, bajó un rayo del Shamaim y encendió el altar. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos adicionar de nuestra propia cosecha. Nosotros vamos a hacer nuestro propio fuego y va a ser una forma de servir mejor a Dios. Vamos a demostrar nuestra gran adherencia, nuestra gran servicio, nuestro cariño, nuestro amor a Dios. Entonces trajeron ellos ese fuego que nadie les había pedido y quedaron fulminados. Entraron ellos al Sanctum Sanctorum, el Kodesh HaKodashim, y quedaron fulminados. Murieron inmediatamente. Sus cuerpos estaban completos, pero el alma quedó achicharrada. Su alma quedó fulminada. Es otra vez el mismo problema. Es el problema. Nadab y Abiú hicieron exactamente el mismo error.
Dios no les pidió que que traigan un fuego. Dios no les dijo que entraran al Sanctum Sanctorum. No era un área que ellos podían entrar. Fue una falta de respeto y de obediencia a como las cosas habían sido ordenadas. Es otra vez un problema de Iberjochen, un problema de ego y un problema de Iberjochen. Y sabemos que, aunque eran los más grandes de todo el pueblo de Israel, Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, los dos hijos grandes de Aarón, sabemos que había un elemento de gran arrogancia dentro de ellos. Hay muchas cosas, no estaban casados. Una vez dijeron, ¿cuándo se van a morir Moshe y Aarón para que tomemos su lugar? Hubo varios elementos en todas sus acciones. No se casaban porque decían, no hay mujer que nos merezca. Entonces había un elemento, si eran muy grandes, de un gran nivel, pero también hubo un elemento de gran arrogancia y de ego en sus acciones. Seguimos al siguiente capítulo. Ya llegaron el pueblo de Israel a las puertas de Eretz Israel en el desierto. Llevan ahí casi 2 años viajando, 1 año, 7 meses viajando, y llegan a un lugar que se llama Kadesh Barnea, y ya el siguiente paso era entrar a Eretz Israel. ¿Qué es lo que hacen las personas? El pueblo le dicen a Moshe, ¿sabes qué? Nos gustaría mandar a unos espías a que vean cómo está la tierra y a ver cómo va a ser la estrategia de conquista de la tierra. Sabemos que hay varias naciones ahí y pues tenemos que saber dónde tienen sus armamentos, cómo están las ciudades, si están fortificadas, etcétera, etcétera. Ahora, Dios no les dijo que mandaran espías. Dios les dijo que iban a entrar a Israel. La idea de mandar espías fue una idea de ellos, innecesaria, pero dijo Dios, bueno, si quieren asegurarse, quieren entrar con más información, le dijo a Moshe, manda a los espías. Los espías hicieron su acción de Iberjochen. Dijeron, aquí en el desierto estamos viviendo una existencia que llega pan del cielo, nos cae el maná, estamos aislados de todas las demás naciones, podemos servir a Dios de verdad completamente, estamos aislados de todas las malas influencias. Si nosotros vamos a entrar a Israel, todo esto se va a echar a perder, la gente va a empezar a trabajar, van a ser influenciados por las naciones alrededor, van a entrar en una existencia normal. No conviene que esta situación que cambie esta situación de vivir en el desierto. Vamos a quedarnos en el desierto y vamos a ser un pueblo que vive en el desierto, sirviendo a Dios y aislado de la influencia mala de las otras naciones. Pero si Dios había dicho, yo quiero que sean ustedes una nación normal, que entren a la tierra prometida, que planten, que tengan una vida, que trabajen, que produzcan, etcétera. ¿Quiénes son ellos para venir y decir, no, es que el plan de Dios no sirve? Nuestro plan es mucho mejor. Vamos a hacer nosotros un plan de quedarnos en el desierto. Entonces ellos van a Israel y regresan y empiezan y dicen, sí, está padrísima la tierra, pero, la verdad es que no nos conviene entrar ahí porque hay naciones muy fuertes y los amalequitas están ahí y no vamos a poder con ellos, etcétera, etcétera. Disuaden a Dios completamente y ahí se empieza el día de Tisha B'Av, en el cual Dios dice, la verdad la volvieron a regar y como estuvieron 40 días en Israel y cada día fue parte de su plan de ir en contra de la voluntad de Dios, entonces en ese momento se tienen que quedar y todo el pueblo les cree y dicen, no, ya vamos a agarrar las maletas, vamos a regresarnos a Egipto. Aquí, ¿qué va a pasar? Vamos a entrar a Israel y nos van a aniquilar. Entonces, dicen, vámonos de regreso a Egipto. Entonces ellos convencen a todo el pueblo de que es la mejor opción no entrar a la tierra de Israel, a pesar de que ahí es el lugar donde Dios quiere que se establezca el pueblo judío. Los espías los convencen y entonces en la consecuencia de eso
fue que tuvieron que pasar otros 38 años, casi 39 años en el desierto, hasta que toda la generación que había salido de Egipto de más de 20 años, todos ellos murieron. Cientos de miles, cada año morían 15, 20 mil, 30 mil personas, y cuando ya llegaron, después de que toda la generación murió, dijo Dios, ahora sí puedo tener una generación que entre a Israel con el pie derecho, que no vengan con mentalidad de esclavos. La generación que salió de Egipto, desgraciadamente, creció con una mentalidad de esclavos. Y no quiero que ese grupo humano entre a Israel, van a contaminar la llegada del pueblo de Israel a Egipto. Otro ejemplo, entonces ahí fue otra vez el problema de quererse pasar de listos y el pueblo de creerles. Me voy a saltar el ejemplo 5 de Shaul y Mijal y voy a llegar al ejemplo de Yoná, que directamente nos atañe en el día de Yom Kippur. La historia es muy sencilla, es un relato muy, muy sencillo. Dios ve que las cosas no están bien en Nimvé y el pueblo y la gente que ahí está viviendo viven en el error y viven no de la forma que tienen que vivir. Entonces él va con Yoná y le dice, tú vas a ser el profeta. Se le aparece en la noche una imagen, le dice, tienes que ir allá a Nimvé y tienes que, y Nimvé yo creo que estaba por Irak, era como en el área de, digamos, a lo mejor de Siria, un poco más hacia Irak, hacia Irán. Le dice, quiero que vayas a Nimvé, era lo que se llamaba Asiria. Dice, quiero que vayas a Nimvé y les digas que yo les mandé un recado. Si no arreglan sus asuntos y no cambian sus acciones, esta ciudad va a estar meapej, la voy a voltear. O sea, la voy a voltear significa, pues la tierra, todo va a quedar como, a lo mejor, no sé, un temblor o una cosa de ese tipo. Todo va a quedar volteado, se va a acabar esta ciudad. Yoná se pone a pensar y él dice, ¿sabes qué? No me late esta profecía. No me late hacer esta profecía. ¿Por qué? Número uno, si estas personas hacen teshuvá, se arrepienten de sus acciones y se mejoran, esto va a ser en detrimento del pueblo judío. Porque entonces van a ser comparados de manera negativa con el pueblo judío. Van a decir, estas personas que ni siquiera estuvieron en Har Sinai, no recibieron la Torah, no tuvieron la presencia divina, están haciendo teshuvá, se están arrepintiendo y van a hacer correctamente las cosas. Y los judíos no. Entonces él dijo, no, yo no puedo ir y que salga un shem malo, una mala imagen del pueblo judío. Y de esta acción, si ellos escuchan y se arrepienten, va a salir una mala imagen del pueblo judío. Entonces, él lo que hace, se va al puerto de Yafo, que ya existía en esa época, estamos hablando hace como 2500, 2600 años, ya existía el puerto de Yafo. Se embarca en un barco, se embarca obviamente en un barco, y se dirige a otro lugar que se llama Tarshish. En el camino todavía están viendo la costa y se empieza a desencadenar una tormenta. Y Yoná, él tranquilo y conocedor de que él está haciendo lo correcto, no obstante que Dios le dijo, ve a advertir a la gente de esa ciudad, él dice, no, yo pienso que hay que hacer otra cosa muy diferente, me voy a ir a otro lado y no voy a ir a Nimvé. El barco se está hundiendo y la gente que está, los marineros dicen, esto no está normal. Los otros barcos que están alrededor de este barco se ve que están muy tranquilos, no se les ve que se estén hundiendo, y nada más como que la tormenta es como en las caricaturas que una persona va y arriba hay una nubecita, nada más encima de esa persona. Entonces dijeron, esto no es normal, algo está pasando que no es normal. Yoná se va a su camarote y se va a dormir.
y dice, bueno, pues si el barco se hunde, pues ya no voy a dar moriré y ya no voy a dar la profecía y no va a pasar, no va a haber una mala comparación, no va a haber una mala imagen del pueblo de Israel. Dice, lo que suceda, igual sale bien. Si me voy a Tarshish, sale bien. Y si me muero, sale bien. Entonces, pues, que pase lo que pase, y se acuesta y se duerme. Los marineros ven que esto no es normal y dicen, algo está pasando con la gente de este barco. Entonces, sacan suertes, así como hilitos, y ponen los nombres de todas las personas que están en el barco, y sale de quién es el culpable, y dice Yoná, dice, no, vamos a volverlo a hacer otra vez, porque este señor se veía gente muy decente, gente muy buena. Vuelven a hacer el sorteo, y otra vez sale el nombre de Yoná. Entonces van y lo despiertan, y le dicen, ¿qué hiciste mal? Dios nos va a matar por culpa tuya, algo hiciste mal. Entonces él dice, la verdad, sí desobedecí, les voy a resolver el problema, échenme por la borda y entonces ya ustedes van a sobrevivir. Y ellos la verdad no querían, pero cada minuto el barco peligraba más, entonces lo echan por la borda. Cuando Yoná cae al mar, pasan toda una serie de peripecias adentro de una ballena, dentro de otro animal, está sufriendo en esa situación, y al final dice, está bien Dios, voy a hacer lo que tú me dices. En ese momento es escupido por el animal que lo escupe a tierra firme, y él va a Nimbe, llega a Nimbe y los advierte, les dice, señores, va a haber aquí un problema tremendo si ustedes no cambian sus acciones. Toda la gente se entera, se apanican y se ponen a rezar, se ponen ¿cómo se llama? A ayunar, y hacen teshuvá y se arrepienten. Entonces la ciudad se salvó la ciudad. En ese momento Yoná se va y está lo más afligido del mundo. Está lo más afligido del mundo. Porque dice, no me salió mi plan y ahora va a salir una mala imagen para el pueblo de Israel. Está tan afligido que se quiere morir. Está tan afligido de que no logró su cometido y que tuvo que obedecer. Entonces, aquí sería el final de la historia. Por lo normal, aquí sería el final de la historia. Pero yo creo, como dicen los americanos, el punchline es lo que sigue. El punchline de la historia, el punto clave de la historia es lo que sigue. Está él acostado ahí con el sol pegándole y él ya está pidiéndole a Dios que se morirse. Y en ese momento sale de la tierra, no sé si en la noche se queda dormido y en la noche fructifica una planta que se llama un quicayón. Y cuando se despierta en la mañana, la planta más hermosa del mundo le da sombra, le da fresco y dice, wow, qué increíble que ya me ayudaste con esto, y se pone feliz. Para el día siguiente le pega el sol al quicayón y muere el quicayón, y otra vez Yoná se quiere morir. Entonces le dice Dios, el punchline, ahí les va el punto. Le dice, tú estás queriendo morirte y estás llorando por una planta. Ni la plantaste, ni hiciste nada por ella. No estaba ayer y no estaba antier y ya no está hoy. Y te quieres morir y todo tu sufrimiento es por esa planta. ¿Cómo quieres que yo me sienta por 120,000 personas que viven en Nimbe y que se los va a llevar el tren? ¿Cómo quieres que me sienta? Y ahí termina el libro. A eso lo llamo yo la lógica divina y la lógica humana. El problema del Etz Adat, del Etz Adat, del becerro, de los espías, de Yoná, es todas las veces el mismo problema. Es el problema de alguien que quiere hacer lo que él quiere y tiene su lógica humana, su autoproyección, su ego, y dice, lo que dice Dios no sirve. Lo que sirve es lo que yo pienso. Y en ese momento
se desencadena el problema y viene Yom Kippur a arreglar ese problema. Y viene Yom Kippur a arreglar ese problema, el problema del ego. Ahora vamos a entender qué tiene que ver con Yosef y lo que sigue. Si ustedes ven la historia de Yosef, Yosef era el más campeón de los hermanos. Era casi el más joven, pero era el más prometedor, era el más inteligente, era el más guapo, era el de mayor personalidad, tenía tremendo carisma. Todos se daban cuenta que era un superdotado, cualquier persona que lo veía. Y los hermanos, pues, tenían una cierta envidia hacia él. Pero eso no fue razón para matarlo, para quererlo matar. Lo que los hermanos vieron una persona de tanta arrogancia y que se sentía tanto más que todos por los sueños, por las formas como hablaba. Se dieron cuenta que él iba a dominarlos a todos ellos, iba a acabar con el pueblo de Israel, iba a ser el pueblo de Yosef. Entonces, toman ellos esta situación y dicen, esta persona tiene que morir. Va a destruir al pueblo de Israel, tiene que morir. En la primera oportunidad que tienen, él llega a verlos, que están ellos pastando, eran pastores. Llega él a saludarlos, a ver cómo están las cosas, porque el papá lo envía a verlos y lo avientan al pozo. Dicen, vamos a matarlo. Dicen, no, ¿qué ganamos de matarlo? Que nuestras manos se llenen de sangre. Vamos a echarlo a este pozo. El pozo tenía serpientes y escorpiones. Y nosotros no vamos a hacer el trabajo feo. Le quitan su túnica que el papá le había hecho específicamente a él, diferente que todos los hermanos, y así como a Yoná lo avientan por la borda, a este muchacho, el hermano de ellos, lo avientan al pozo. A ver qué pasa. Dicen, vamos a ver qué va a pasar de todos sus sueños y de todos sus sueños de grandeza y de que todos nosotros nos vamos a inclinar ante él y de que, si se acuerdan de los sueños, había el de las espigas y había el del sol y la luna que vienen a inclinarse ante él. Tenía sueños de grandeza y se los cuenta a los hermanos y cada día la envidia fue más y cada día el odio fue más y cada día el temor a Yosef y a que iba a dominarlos, a su hegemonía, fue mayor. Y entonces salen y dicen, este muchacho es un peligro, hay que matarlo. Sin embargo, Yosef, cuando llega a Egipto, pasa la más difícil de las pruebas que yo creo que una persona podría llegar a pasar por la buena. Tiene 17 años en un país que nadie lo conoce y una mujer se le avienta y nadie se va a enterar y nadie le va a reclamar y él se controla y dice, ¿cómo voy a hacer yo esta acción de traicionar a mi jefe que me dio todas las llaves de la casa, me dio todo el poder de la casa? Yo no puedo traicionar a Potifar. Y entonces se escapa de la casa. Esa acción lo convirtió en el tzadik. ¿Qué significa esto? El tzadik es la persona que controla su voluntad al máximo, es una persona de total confiabilidad, es una persona de total honestidad y por eso también el faraón lo pone posteriormente a Yosef a ser el encargado del trigo. No puso a Bartlett a cargo de esto, puso a Yosef. Entonces, y gente que ya habían demostrado que no eran confiables. Entonces él dice, la única persona que veo yo confiable es este muchacho judío, que yo sé que él no va a hacer nada que no sea lo correcto. Y entonces lo pone a cargo de toda la producción de trigo. Pero ya me estoy saltando varias partes.
El punto aquí importante es que Yosef se convirtió en el tzadik en el momento en que pudo él controlar sus deseos. Eso es lo que lo convirtió en un tzadik. Ahora, ¿qué es lo que hace que la persona se controle? Fue su ego. ¿Qué quiere eso decir? Una persona como Yosef tenía un autoconocimiento tremendo. Era como un psicólogo, él entendía su subconsciente, tenía un autoconocimiento tremendo y a través de esa fuerza y ese conocimiento, el conocimiento da poder, a través de ese autoconocimiento, él se controla y dice, no voy a traicionar a mi jefe, no puedo hacer eso, no puedo hacer algo de ese tipo, no puedo engañarlo. El motor que propele, el dínamo, la pila que propele al tzadik es el ego. Les puedo traer yo 3 o 4 psukim, 4 versículos, donde Yosef de alguna manera dice, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Después cuando tiene que interpretar los sueños, dice a los ministros estando en la cárcel, les dice, el secreto de los sueños es de Dios, ahora cuéntamelo a mí. Se entiende como que él piensa que él es Dios o algo parecido. Cuando los hermanos después de que muere Jacob vienen a decirle una mentira, que Jacob dijo que no se desquite con ellos por haberlo vendido, dice, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? ¿Por qué va a decir una persona una cosa que estoy en el lugar de Dios? Decir eso es decir que pensabas que había una posibilidad de que estabas en el lugar de Dios. ¿Qué significa? Cuéntenme, los sueños son el secreto de los sueños es de Dios. Ahora cuéntenmelo a mí. ¿Qué puede significar eso? Hay un problema o una situación de ego, pero es un ego totalmente controlado, el ego de Yosef. Los Jajamim dicen, muy interesante en el Talmud, dicen, ¿por qué murió Yosef de 110 años y no de 120 como todos los hermanos? Dice, porque oyó 10 veces las palabras, nuestro padre, tu esclavo. Cuando los hermanos no sabían que él era su hermano Yosef, y entonces varias veces le dijeron, no vayas a tomarla mal con nosotros, no somos espías, no queremos hacerle ningún mal a Egipto, y somos hijos de tu esclavo, nuestro padre que es tu esclavo, y nuestro padre es tu esclavo. 10 veces, no, lo dicen 5 veces, pero había un traductor que era el hijo de Yosef, que es Menashe, y entonces él le traducía esto. Entonces Yosef oyó 10 veces que su padre es esclavo de él y no reaccionó, no dijo, no se tapó los oídos, no se vomitó, no se aventó al piso al oír esas palabras, nuestro padre que es tu esclavo. Por eso vivió 10 años menos. Hay un elemento en Yosef de absoluto ego, pero ese ego es canalizado prácticamente bien en todos los casos. Cuando una persona es un tzadik y llega a ser el justo perfecto, el tzadik gamur, lo que se llama el justo perfecto, entonces sí tiene ese ego, pero ese ego no lo controla él controla ese ego. Ese ego lo usa él para decir, yo puedo y yo me puedo controlar y yo sé que no debo de hacer cierta cosa. Y lo que le da la fuerza es ese ego, es el dínamo, es el motor que le da las fuerzas para no fallar. Hay un versículo en Salmos, habla del tzadik y dice, Shomer kol atzmotav, que él cuida todos sus huesos. El tema de los huesos, del etzem, es totalmente fundamental para entender la figura de Yosef. Es lo que le queda después de que la persona muere y ya pasan un tiempo que está enterrado, lo que queda de él es su esencia. Y ese es el ego. Y ese es los huesos de Yosef, los huesos, el esqueleto, y es su esencia. Y eso es lo que lo hace a él tomar buenas decisiones, porque es una persona justa, pero nunca mata su ego. El ego siempre está ahí. Un ejemplo, un descendiente de Yosef se llamaba Yerobam.
Jeroboam empieza a hacer una rebelión contra el rey Salomón. Jeroboam era el sabio más grande del pueblo de Israel. Y él quería reinar, quería tener el dominio y se puso en contra del reinado de la casa de David. Dice el Midrash que oye una voz del cielo y le dice: Jeroboam, no es necesario tirar a la casa de David. Hay un lugar para ti, hay un lugar para Benishai, significa la casa de David, la dinastía de David Amelech, del rey David, que es el Mesías. Ya hay lugar para ti. Vamos tú y David y Benishai, el hijo de Ishai, y yo vamos a estar juntos y vamos a pasear por el jardín. Esas son las palabras que le dice, de acuerdo a los Jajamim. Vamos tú, David Amelech, y yo vamos a pasear por el jardín. No vamos a tirar al rey Salomón, no vamos a su hijo, a Rehoboam, no vamos a hacer nada de eso. Pregunta Jeroboam: ¿y quién va a ir primero en ese paseo? ¿Quién va a caminar primero? Y entonces Dios le contesta: David va a ir primero. Entonces dice: ya no me interesa. Ahora la pregunta que cabe es: ¿por qué preguntó quién iba a ir primero? Si Dios le dijo, de acuerdo a los Jajamim, le dijo: tú, David y yo. ¿Quién iba primero? Tú, David o yo. Y yo. Obviamente él sabía que él iba a ir primero. Lo quiso escuchar una segunda vez, que él iba a ser primero. Entonces en ese momento, se interpuso su ego y acabó con él, el ego. ¿Y qué hizo al final? Cuando derrumbó, separó a la nación, hizo una nación de él propia, tomó a 10 de las tribus y dejó 2 por aparte, que se quedaron en Jerusalén con el rey David. Y él hizo su propia dinastía, su propio pueblo. Al final, ¿qué hizo? Hizo unos becerros de oro. El mismo problema del Etzem, el mismo problema del becerro que había sucedido con el nombre, con la plaquita de Yosef. Ahora este descendiente de Yosef, en un momento de ego incontrolable, él pone unos becerros para que la gente no vaya a Jerusalén y sirvan a los becerros de oro que él puso en el norte y en el sur del país para que no vayan a Jerusalén, porque él piensa que va a perder el control. Era pura arrogancia. Sin embargo, uno nada más puede combatir fuego con fuego. ¿Qué quiere eso decir? Así como cuando una persona truena con una novia o un novio, dicen un clavo saca otro clavo. Bueno, uno nada más puede combatir el fuego con fuego. Lo que esto quiere decir es que si nosotros queremos volver a Gan Eden, al jardín del Edén, antes de la mala decisión de Adán, tenemos que usar a Yosef, porque Yosef es el que tiene el tema del ego y el tzadik es el que nos puede regresar al jardín del Edén para que podamos tomar una buena decisión. La única forma de regresar al jardín del Edén es vía Yosef. Obviamente siempre con el peligro de que la cosa se voltee, como sucedió con Jeroboam. Y esto nosotros lo vemos, lo que habla Maimónides, de que hay 2 Mashiach, hay 2 Mesías. Mesías que viene de Yosef y que muere, y Mesías que viene de David y que es el que se queda para siempre en esta tierra, en el mundo que conocemos. Mientras dura este mundo, es la dinastía de David, del rey David, la que se queda. Y el Mesías que viene de Yosef organiza todo, hace las batallas, lucha, instaura todo el reino en la tierra, pero al final sabemos que muere asesinado. ¿Por qué muere? Porque siempre ese problema del ego está allí. Es el problema de Jeroboam y es el problema de los tzadikim cuando no pueden controlar su ego. Cuando no pueden ellos controlar su ego,
entonces la situación se destruye. Y otra vez tenemos que salir del jardín del Edén por el mismo problema de Adam a Rishon. Pero el único que nos puede llevar allá y posicionar de regreso en el jardín antes de la mala decisión, antes de la decisión, para poder tomar la buena decisión, el único que nos puede llevar ahí es el tzadik, es Yosef. Y eso es la importancia de Yosef en el esquema de Yom Kippur. Nosotros en Yom Kippur lo que queremos hacer es regresar al estado antes de la mala decisión. Eso es Yom Kippur. Les podría traer yo, no sé, unas 10 o 15 demostraciones, pero básicamente lo que hacemos en Yom Kippur, que no comemos, no bebemos, no usamos zapatos de cuero, no hay relaciones maritales, todo eso es exactamente volver a entrar como los malajim, los ángeles que están en el jardín del Edén. Y lo que hacemos en ese día, agarramos a una cabra, y así como aventaron a Yosef al pozo, y como aventaron a Yoná por la borda, toman a un cabrito, que es el chivo expiatorio, y lo avientan al precipicio de una montaña, y se rompen todos los huesos del animalito. El punto, el simbolismo de esta acción es que lo que queremos en Yom Kippur es desaparecer el problema del etzem, de los huesos, del Iber Jochen. Queremos volver a tener frente a nosotros una decisión entre Emet y Sheker, entre la verdad y la mentira. Entonces tenemos que usar correctamente a Yosef para llevarnos a ese punto de Yom Kippur y poder tomar la buena decisión. En este esquema, Aarón HaKohen, que es el que se presenta frente a los querubines, que sabíamos que había unos querubines a la entrada del jardín del Edén. Dios puso ahí a 2 querubines, lo dice el versículo. Ahí frente a los querubines, en la puerta para entrar de regreso al jardín del Edén, llega Aarón, el sumo sacerdote, una sola vez al año, llega con incienso, llega con una nube, llega en una cierta circunstancia, toda una serie de leyes, llega a ese punto y está otra vez en el punto. Él simboliza a Adán, al primer hombre, frente a Dios, para poder tomar la buena decisión. Y eso es lo que nosotros, nuestra labor en Yom Kippur, de lo que se refiere, lo que se trata, de que la persona vuelva a tomar una buena decisión, decisiones fundamentales. Les puedo recomendar, hay un libro que se llama Perspectivas Actuales, que fue escrito aquí por su servidor, y en el punto de Yom Kippur hay un ensayo, se llama Decisiones Fundamentales. Toca unos pequeños puntos de los que hablamos aquí, pero no mucho. Nada más habla del tema de las decisiones fundamentales y cómo Yom Kippur nos lleva a ese estado para que una persona pueda tomar la decisión más crucial entre escoger a Dios o no escoger a Dios, entre el Emet y el Sheker. Es a donde nos lleva eso. Por eso no comemos, no bebemos. Hay toda una serie de acciones que tomamos para poder llegar a esa situación. De hecho, el Talmud dice que hay 365 días en el año. La palabra Hasatán, el Satán, en valor numérico, la palabra son 364. Hey es 5, bueno, es 364. Se los puedo después decir por qué. Entonces, quiere eso decir, dice el Talmud, que hay un día del año donde el Satán, que es la decisión entre el bien y el mal, no está. Por la forma que lo podamos decir, que se le aventó, le dimos una mordida, o sea, no una mordida, le dimos un cohecho al
Satán para que nos deje en paz ese día. ¿Qué Satán es el que no tenemos ese día? El Satán del bien y el mal, el de la confusión. Entonces, cuando eso desaparece, ¿qué tenemos frente a nosotros? O vamos con Dios o vamos alejados de Dios. O escogemos el Emet o escogemos el Sheker. Esa es la decisión de Yom Kippur. Y el que encabeza eso, el que nos lleva a esa decisión es Yosef. Y el que ya representa a Adán en ese momento de esa decisión, ¿quién es? Aarón Cohen. Aarón, el sumo sacerdote, es el que va a representar a Adán ante esa decisión. ¿Cómo se le hace para bajar esto? Espérame. ¿Quieres ya cerrar? No, ya. Okay. Todo el tema, como dijimos, el tema de los querubim, los querubines, el Ketoret, son las asociaciones del tema de Yom Kippur con el tema del Etzem, que dijimos el problema de Yosef, que latente en Yosef, y el problema del ego. Tenemos una historia ahí de los 10 mártires, y esos 10 mártires que vienen en el rezo de Yom Kippur en la tarde, en el Musaf, hablan de que esas 10 mártires tomaron el lugar de los 10 hermanos que vendieron a Yosef. Y hay habla ahí de unos zapatos, de que se pusieron ellos en los zapatos, porque hay una tradición que cuando ellos vendieron a Yosef, el dinero que recibieron lo usaron para comprar zapatos. Entonces realmente lo que sucede con esos 10 mártires es que ellos se ponen en los zapatos de los hermanos que vendieron a Yosef. Y lo que queremos lograr en Yom Kippur es remover el Etzem, el ego, para poder llegar a esa decisión entre Met y Sheker. Yo creo que esto es la idea que quería yo decir. ¿Cómo abro las preguntas? Okay. Permíteme. Acá hay unas preguntas. Ahí están las preguntas. Ok. Alguien me dijo que surrender significa rendirse. Aquí un amigo mío me dice, el trabajo de Yom Kippur es decidir no ser una persona mediocre, porque eso es lo que dice Dios en Rosh Hashanah, que fue hace unos días, en el primer día del año. Dios pone en una balanza lo que la persona hizo durante el año. Entonces la persona está así en una balanza. Entonces dice, los que salen, que fueron fueron más buenas decisiones que malas decisiones, entonces ellos automáticamente están del otro lado bien. Los otros que decidieron mal, en general, pues ya como que de alguna manera perdieron la vida o su vida ya no es valiosa en términos de Yom Kippur. Todo el Yom Kippur es decidir no ser Beinoní, el que está en medio. Aquí me trajo un amigo que en las palabras del rabino Hutner, que en paz descanse, era un gran pensador del pueblo de Israel, dice, ser un Beinoní, una persona de en medio, es una persona que a veces hace lo que quiere Dios y a veces hace lo que él quiere. Ya no. ¿Quieres que pregunten? Sí, quiero que pregunten. Okay. Pues diles que pueden abrir sus micrófonos. Se preguntan. ¿Cómo les abro los micrófonos? No, que la gente los abra. En general. ¿No? Los pueden, coméntales que pueden abrir. Pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna pregunta. Los pueden abrir. Yo ya no, antes estaban en mute, pero ya no están en mute.
Los tienen que abrir ellos. Tienen ustedes cada uno que quiera hacer una pregunta, tiene que abrir su micrófono y puedo contestar si hay alguna duda. ¿Nadie tiene una pregunta? Déjame ver este acá, por si quieres ver la cara de alguien que te quiera preguntar. Pues si no, ya. Es que soy medio nuevo en este tema Tú no lo tienes que hacer, lo tienen que hacer ellos. Cada quien tiene que abrir el suyo. Sí, es que si él te quiere preguntar. Ok. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Nada más abre su micrófono y esto. Sé que al principio había una señora Malque que quería preguntarme algo y después vi otra persona que también me quería preguntar algo, pero no quise tomar preguntas a la mitad de que estaba dando la clase. Si no te quieren preguntar. Bueno, ¿no hay dudas? Qué bueno que no hay dudas. A lo mejor hay demasiadas. O hay demasiadas dudas o no hay ninguna duda y todo quedó clarísimo. Diles que lo grabaste. Si alguno de ustedes, esto quedó grabado, si alguna persona quiere que se le envíe, pues que me mande un WhatsApp y yo le envío la grabación de esta clase por si la quiere revisar o la quiere volver a escuchar. Estoy para servirles y gracias por habernos acompañado. Que tengan un Yom Kippur de buenas decisiones. Les deseo un Yom Kippur, como dicen los americanos, con mucho sentido, meaningful, y que tomen las mejores decisiones para el año que viene. Que estén muy bien. Un abrazo. Vamos a cerrarlo. Sí, apagar.